Un saludo, hermanos y hermanas, bienvenidos a este culto dominical del domingo 16 de marzo del 2025. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder juntarnos nuevamente en un domingo más para buscar de su palabra, para exaltar su nombre y para tener comunión con nuestro Dios. Dejamos todo este tiempo en manos del Señor, abramos nuestros corazones, nuestras mentes, para escuchar lo que la palabra del Señor tiene para nuestros corazones en este culto dominical. Bendiciones. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminará los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto ni en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto ni en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. La, la,
Nuestra iglesia está teniendo como lema central en estos domingos a la familia, y me ha pedido que específicamente me reflexione este domingo sobre el tema del divorcio. Y es un tema del cual no me siento experto, no conozco tanto, pero quiero reflexionar con ustedes en cómo leer la Biblia respecto al divorcio, porque siempre la Biblia es un centro de nuestra reflexión. Pero eso los invito a hacer un diálogo entre todos, que participemos, que escuchemos. No pienso dar cátedra sobre estos temas, más bien quiero ser sensible a los nuevos movimientos, a las nuevas realidades que estamos viviendo, especialmente pensar en la juventud y en términos a la sociedad en general. El otro día leía uno de las redes sociales un mensaje que realmente me puso muy preocupado. Un adolescente de unos 12 o 13 años, supongo, desde España, mandaba un mensaje aterrador. Él decía: mi mamá está embarazada y estoy pidiendo que nazca un varón, no una hembra, porque si nace una hembra tengo temor de que yo vaya a usar la violencia sexual contra ella. Lo dijo en otra frase, más fuerte. Y eso me puso mal, pero es una realidad. Hoy nuestros jóvenes no quieren casarse. No hablemos del divorcio. Incluso el divorcio en Ecuador ha disminuido un poco, pero es que han disminuido muchísimo los matrimonios. Los jóvenes, que son los que se casan preferentemente, no quieren casarse. No están listos para eso. Y yo quiero entonces comenzar a ustedes a reflexionar, juntos reflexionemos. No acudamos simplemente a lo emocional. Creo que en Ecuador estamos demasiado emotivos por temas. Hay veces que me siento manipulado totalmente porque hacen narrativas y cosas que son muy distantes de la verdad, pero influyen y estamos sobredimensionando o sobreexplotando lo emocional. Yo invitaría a hacer un análisis más profundo, no acudir a las superficialidades y ver a dónde podemos llegar. El otro día, esta semana, el hermano Darío López de Perú, en una linda conferencia que tuvo en esta iglesia, nos habló de que si queremos ser comunidades o una iglesia del reino de Dios, debemos ser sensibles a las realidades actuales que vivimos. Y él decía, hay que tener, usando una frase peruana, un sabor a calle. Yo diría un sabor a pueblo. Es decir, tenemos que entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo quisiera pensar en primer lugar sobre la Biblia y el discernimiento actualizado. La historia se mueve, querramos o no. La historia no es lo mismo ayer que hoy. Ya cuando entramos en ciertas edades, criticamos todo, nos parece que la juventud está por otro camino, pero son realidades que tenemos que enfrentar. La historia no es estática, está siempre moviéndose, cambiando. Y muchas veces nosotros en la iglesia nos refugiamos en actitudes dogmáticas y cerradas que nos impiden un diálogo fluido con las personas a nuestro alrededor, en especial con la juventud, como repetía anteriormente. Hay un tema, por ejemplo, cómo la iglesia también se fanatiza, lo toma muy fuerte y no da espacio para... Hay muchos temas. Por ejemplo, la cuestión del aborto, que es un tema sensible. Yo les contaba a ustedes hace un tiempo que tuve una experiencia hace muchos años en Argentina que me choqueó realmente. Una muchacha fue violada brutalmente, salió embarazada, sus padres eran católicos practicantes y dijeron que no podía abortar, que no podía abortar. El sacerdote se unió
en ese mensaje. No, no puedes abortar, no puedes abortar. Sucedió un hecho lamentable. La muchacha es natural hasta cierto aspecto. Cuando usted tendría alrededor de unos 15 años, un poquito menos, un poquito más, no sé. Cuando ella vio que todas sus compañeritas de escuela tenían una vida más normal, podían salir, podían disfrutar, podían hacer cosas, y que ella tenía la carga tremenda, muy fuerte, de tener que cuidar a su hijo. Y llegó un momento en que ella mató al hijo. Fue un hecho muy... Yo conocí al sacerdote, éramos amigos, fui a verlo, tan pronto supe, cuando fui a Argentina fui a verlo, estuvimos conversando, y él me decía, bueno, en Argentina hubo en aquel momento, hace muchos años, una gran discusión sobre quién era el culpable. Y muchos decían, culpables son los padres, culpables la iglesia, culpables porque obligaron a esa niña a llevar una carga que no podía llevar. Y recuerdo que yo hablé con el sacerdote, fui a verlo, él me contó, estaba destrozado y me dijo, me siento terrible, me siento como si fuera un asesino, porque me siento culpable de la muerte de ese niño y de la situación actual de esa muchachita. Y bueno, conversamos, hablamos, pero es una realidad, no podemos enfrentar las cosas como doctrinalmente cerradas, dogmáticamente cerradas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy vivimos situaciones muy fluidas, realidades muy... Yo no estoy de acuerdo con el aborto, no puedo entenderlo, sobre todo un aborto irresponsable, pero hay que entender y dar espacio a escuchar las voces de lo que nos están diciendo otros que no saben. El mismo tema de las preferencias sexuales, yo confieso que para mí es un tema muy sensible, me cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero hay que entender también que hay mucha gente sufriendo, mucha gente con problemas. Si digo esto, la iglesia seguramente se pondrá el grito en el cielo. Está a favor del matrimonio mixto, de hombre y mujer o lo que fuera. Digo, no, ese no es el tema. El tema es que cómo abrimos espacio para escuchar lo que la gente nos dice y permitir enmendar. Yo sí creo que hay una cuestión que a mí me molesta sobremanera. Yo recuerdo que cuando vivíamos en Ginebra, después de la iglesia, ya al mediodía, después que habíamos almorzado, un día soleado de los pocos que hay, salimos a dar una vuelta. Y nos sorprendió mucho que había un ruido infernal, no sabíamos qué era, algo atronador. Y fuimos acercándonos ya cerca del lago. Ahí en Ginebra tiene un lago muy bonito, pero qué cosa es lo que estaba, y no nos habíamos percatado que ese día era el día del orgullo gay, y salieron en unas carrozas, especie de carrozas, no sé qué, pero con una bulla tronadora, en cosas también bastante desagradables, ¿no? Hombres vestidos de mujer diciendo cosas, no me pareció. Yo digo, bueno, esas cosas no puedo tolerar. El orgullo, ¿cuál es el orgullo? Yo creo que no es un problema el orgullo, nunca es un buen síntoma para nadie. Hay una autosuficiencia, hay un sentido de dignidad que es importante llevar. Me acuerdo que el otro día en los periódicos en Ginebra salía, nunca habíamos escuchado tanto ruido desde la Segunda Guerra Mundial. y bueno, aquello fue un gran escándalo. Y eso también lo damos hoy con la violencia en Ecuador. Estamos viviendo una situación muy inestable, de una violencia atroz. Estamos siendo entre los países más violentos del mundo. Y eso uno se pregunta, ¿y cómo es posible esto? Ecuador siempre fue un país pacífico, tranquilo, quieto. Vivimos siempre entre países muy propensos a las luchas, a las guerras. Colombia, Centroamérica, Perú, etc. Pero en Ecuador siempre hubo tranquilidad, siempre hubo especies de tranquilidad, de sosiego. Y un amigo de Europa me llamó el otro día y me dice, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? No entiendo. Él conoce bien la situación de Ecuador. Ese no es el Ecuador, me decía, que yo conocí. Y me decía algo que me decía, no se puede cultivar el odio y la violencia como ustedes están haciendo.
Cuando un país cultiva como síntoma el odio y la violencia, la venganza, lo que hace es que no tiene futuro. Y era muy crítico de esa situación. Y yo diría, bueno, yo quiero leer un pasaje de Pablo, que me parece un pasaje muy interesante, 1 Corintios 7, que yo les invitaría a que ustedes lo leyeran completo. Yo voy a leer solamente unos versos. Vamos a leer primero en el capítulo 7 los versos 1 al 6 y después vamos a ir leyendo algunos fragmentos más. Pero yo les invitaría a que cuando vayan a sus casas, cuando estén en sus casas tranquilos, puedan leer todo ese capítulo. Aquí vemos que Pablo quiere enfrentar los problemas del matrimonio, pero es interesante que Pablo quiera hacerlo de una manera más actualizada. Se da cuenta que ciertas posiciones que él había tenido en un principio tenían que ser sometidas a otro criterio. Y él decía, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Él era a favor del celibato. Pablo, según dice la Biblia, nunca se casó. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, nos casamos porque Moisés tuvo que aceptarlo, el matrimonio es parte de un proceso del pecado. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Muy interesante que ya aquí está hablando de igualdad de hombre y mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y decía, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es muy interesante, y ahí me detengo en la primera parte, es muy interesante que Pablo dice, yo no estoy dando una orden, yo no digo que esto hay que hacerlo, estoy hablando con ustedes, y no lo hago por un mandamiento, por una orden, sino por una concesión. La palabra concesión viene del latín, que es concesión, y que significa ceder, consultar, permitir o avalar. Es decir, en una negociación, cuando uno dice hay una concesión, siempre en una negociación, las partes tienen que estar dispuestas a ceder en cierta medida los argumentos, a escuchar los argumentos de la otra parte. Y eso es muy importante. Es decir, es interesante que Pablo dice, yo lo que estoy hablando aquí, que hay que escucharnos y hacer concesiones, ceder en una actitud o decisión ya tomada. Es decir, aquí vemos que hay un gran intento de Pablo de actualizarse, de entender incluso el matrimonio y el divorcio con nuevos ojos. En este pasaje que acabamos de leer, el verso significa que Pablo se percata, es sensible a las complejidades del matrimonio y los nuevos realidades que confrontaba. Acepta que se practique libremente el sexo dentro del matrimonio, a pesar de su preferencia personal por el celibato. Él era célibe y decía no, pero hay que practicar más libremente como parte. La iglesia en Corinto tenía el problema, como es parte de toda una historia de la iglesia, en la cual siempre la iglesia ha considerado al sexo como algo pecaminoso. Es parte de la influencia de los monjes, de los sacerdotes, etcétera, que establecieron el celibato como una regla obligatoria. Y esto se debía abstener. En Corinto había una tendencia que era fuerte en algunos sectores de la iglesia, debía abstenerse de las relaciones sexuales. Eso es parte de una historia de la iglesia, en la cual se condenaba la vida sexual de las personas. Y Pablo dice, no.
el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, que no hay una práctica pecaminosa, y después vamos a profundizar un poquito más en toda esta realidad. Y Pablo nos invita a discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Cuando se viven tiempos nuevos, y hoy vivimos tiempos nuevos, nos guste o no nos guste, son tiempos, realidades distintas. Es decir, discernir quiere decir estar abierto a escuchar nuevas realidades, nuevas perspectivas y tratar de entenderla, aunque no estemos de acuerdo, tratar de entenderla. La Biblia, en líneas generales, rechaza el divorcio, que es el tema que nos compete hoy. Es decir, hay ciertos matices, pero para la Biblia se afianza en el tema que lo que Dios ha unido, ninguna persona lo separe. O sea, hay disolución del matrimonio. Sin embargo, hay 3 casos en los cuales en la Biblia se acepta el divorcio. Uno es por infidelidad, es decir, cuando una de las partes se mueve hacia una inmoralidad sexual, que se divorcia y tiene relaciones con otro hombre o con otra mujer, y ahí sí dice comete pecado. Y no puede casarse la persona, sobre todo la mujer, volverse a casarse con el primer marido. Es decir, no puede casarse con el marido, ya tiene que disolverlo y separarse. Es muy interesante, y invita también en esas lecturas que hagan, que lean al profeta Oseas. Oseas es un profeta que fue distinto. Incluso él basa su mensaje en su experiencia de vida personal. Oseas tuvo una mujer que lo engañó. Prácticamente es casi una prostituta. Y Oseas se sentía y le dice, la voy a rechazar, la voy a botar, lean en el texto. Pero Dios le dice, no, tú tienes que volver con esa mujer. Porque si tú te sientes mal, así yo me siento con el pueblo de Israel, que yo he sido fiel a ese pueblo y me he engañado tantas veces, y me ha sido poco fiel, sin embargo yo siempre lo he recogido y lo he bendecido. Y es muy interesante esto de que, sobre todo en una sociedad machista como la nuestra, estas cosas se hacen imposibles. Y vamos a ver dónde Pablo es un poco más flexible. Segundo caso es que el casarse con una persona incrédula o no creyente, o sea, que no pertenecía al círculo de la iglesia, no tiene la obligación esa persona, sea hombre o mujer, de permanecer unido, obligado a estar en familia con esa persona, porque no es el tema central. El divorcio es permitido en esos casos. Pero es interesante que él pone estos casos y dice, esto es verdad, pero agrega lo que dice, entonces el problema de la circuncisión. La circuncisión para un judío era fundamental. Si usted no se circuncidaba, es como en unos sectores de la iglesia, si usted no se bautiza no llega al cielo. La circuncisión era la entrada al pueblo de Israel. Y toda persona estaba obligada a circuncidarse. Pero Pablo dice, hey, cuidado. Si la circuncisión, si alguno fue llamado siendo circunciso, ¿qué es ese circunciso? Sí, puede ser que se haya convertido a la fe cristiana. Si fue llamado a algunos no siendo circunciso, no se circuncide. Porque la circuncisión no es lo central. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, Dios juzga no porque estés circuncidado o no. Si te va a juzgar es por tu calidad, tus principios, tus valores, tu fe, tu estilo de vida. Y es muy interesante que Pablo lo conoce. El tercer caso es cuando hay un abuso que acuda a la violencia, que puede ser conyugal o infantil.
Es decir, cuando usted abusa hoy nos horroriza esto, pero cuando los estudios que se han hecho es que cuando hay violencia, sobre todo del lado infantil, la situación está de que muchas veces de estos casos suceden al interior de la propia familia, con alguna persona relacionada con la familia, ya sea lo que llamamos el padrastro o la madrastra, ya sea un tío, ya sea alguien relacionado con la familia. Y también nos dice que la violencia conyugal conlleva de que la persona que nace en un hogar en que el padre o la madre practican la cuestión de la violencia doméstica, sencillamente esa persona, ese niño, cuando es adulto, tiende a reproducir esos parámetros de violencia contra su esposa, que es un ciclo que se tiende a repetir. Eso dicen los psicólogos, yo no sé bien. A mí me llamó la atención que en Guayaquil hace unos años descubrí, porque la iglesia no quiso divulgarlo, un estudio, una investigación que había hecho un grupo de la iglesia, una organización que se llamaba Fe y Esperanza, lo que se llama Fe y Esperanza, que fue muy interesante sobre el tema de la violencia doméstica. Y descubrió unas estadísticas que a mí porque nosotros creemos que en la iglesia somos santos todos y que no hay violencia. No. En la iglesia hay violencia contra la mujer. Y descubrió que los niveles de violencia en la iglesia no eran muy diferentes. Tal vez un poco menor, pero no eran muy diferentes de la violencia en la sociedad. Y eso me llamó la atención. Incluso hablé con los que habían hecho ese estudio y dice, pastor, nosotros también nos sorprendimos de esta realidad, pero la iglesia no quiere aceptar esta sociedad. Y nosotros dirimos, si hay violencia, Pablo decía, si hay violencia, se justifica un divorcio. No puede haber de un lado o de otro, porque puede haber violencia masculina y hay también violencia femenina. Y yo quiero pensar, oiga, ¿qué dice Pablo en este capítulo? Que yo les invitaría que, insisto, que se lea después. Pablo trata de actualizar su fe, incluso dice, yo no estoy dando órdenes, yo estoy tratando de hablar desde otra perspectiva, yo estoy tratando de entender lo que está pasando. Y él dice, por ejemplo, era un debate en aquellos tiempos, si casarse o no, si divorciarse o no, con un no creyente, y si estaba casado, si era permitido el divorcio, fuera hombre o mujer. El matrimonio, y Pablo dice, no, la mujer que es casada, es permitido el divorcio, con una persona no creyente que se case, y es permitido el divorcio, igualmente un hombre que venga con esto. Pero es interesante que Pablo dice, bueno, el problema está que la mujer no vuelva a casarse, no dice nada del marido. Es una sociedad muy machista en aquella época. No dice nada del marido. Pero él dice, el casarse no es permitido. El divorcio es permitido. No hay pecado, y léanlo en esos pasajes, no tengo tiempo de leerlo, en el cual él dice, no se divorcien. Pero si se divorcian, no es pecado, ni para la mujer, ni para el hombre. Y yo creo que hoy es una realidad que estamos viviendo. Yo recuerdo que una vez una familia, cuando yo era pastor, vino a verme y me dijo, pastor, tenemos un problema. Nuestra hija era una gente muy fiel en la iglesia. Quiere casarse, pero se va a casar con un muchacho que no es de la iglesia. Y yo le dije, bueno, déjenme hablar con ella. Yo hablé con ella y me dijo, mire, pastor, a mí no me atrae nadie de la iglesia. Sí, yo no digo que son buenos muchachos, yo no digo que lo ideal sea casarme con alguien de la iglesia. Pero yo amo a esta persona y creo que esa persona me ama a mí. Por lo tanto, nosotros hemos decidido casarnos. Los padres se pegaron el grito en el cielo. Y yo recuerdo que le dije, miren, ¿por qué no ceden, no hacen una concesión, como dice Pablo, y puedan entender?
van a obligarla a casarse con alguien que ella no ama, que no le interesa. O va a ser tanto para el muchacho como para la muchacha, que es una situación muy pesada. Déjenme decirle que con mucha reticencia ellos accedieron a que se casara. Yo les pedí, mire, no van a poder hacer nada, déjenla. Fue muy interesante para mí que ese matrimonio de esa muchacha ha durado hasta hoy. Sigue durando años y años y años y son muy felices. Sin embargo, sus padres se divorciaron porque él era un abusador sexual de la madre. Y la madre llegó a un punto que dijo, ya, se acabó. Son cosas que hay que entenderlas. El otro elemento es, Pablo no entendía, en aquella época no se entendía. Muchas veces cuando usted tiene que dar un consejo a una persona, diga, mire, vamos a hacer una cuestión, sepárense por un tiempo. Hay una tregua, sepárense por un tiempo y ese tiempo lo dediquen a la reflexión, al análisis del porqué de su matrimonio. Y Pablo dice, oiga, nosotros tenemos, dice Pablo en el verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparlos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, Pablo dice, no, hay momentos en los cuales es preferible hacer un paréntesis en la vida matrimonial, tomar distancia, pero dedicarle ese tiempo a la oración, a la reflexión, al ayuno, a conversar. Y él dice, pero volveos. Para un judío, separarse de una mujer no podía volver más con esa mujer. Tenía que separarse, tenía que divorciarse. Y yo diría, Pablo en estas cosas, en un momento distinto, comienza a hacer otro tipo de análisis, muy cercano también a problemas que hoy tenemos. Yo quiero concluir pensando un poco, no en el divorcio, sino en la familia. Yo tuve una vez una experiencia en África muy interesante, hace unos cuantos años. Era en Camerún. Tenía un gran amigo que era camerunés, que él vivía en Europa. Y era un gran amigo, una persona muy brillante, muy inteligente. Y él me invitó a ir a lo que a mí me llamó la atención, porque ya en América Latina no utilizamos esto, que era la petición de mano de su novia. Iba a pedir la mano y era una gran celebración. Me llama la atención que la persona más prominente de la familia era este amigo nuestro, Aaron. Se llamaba Aaron Tolen. Y que él no presidió el acto. Yo pensé que él iba a presidir algo. No, fue el hermano mayor. Porque según la tradición tenía que ser el más antiguo de la familia. Y fue muy interesante que aquello fue una celebración que era de unir las familias. No era pedir la mano de la muchacha, era la unidad de dos familias que se intercambiaban y se hacían responsables, uno del muchacho, el otro de la muchacha. Y fue una cosa muy bella, muy hermosa, concluyeron con una cena. Para mí fue algo muy interesante, porque en América Latina ya no se pide la mano, se coge el todo y no se pide nada, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención aquella, porque era un sentido de familia, se pedía la mano, pero era la familia toda la que se involucraba, participaba y se aceptaban mutuamente unos y otros y asumían responsabilidades para toda la vida. La familia es una institución que fue creada por Dios para guiarnos, para apoyarnos, para cuidarnos, para amarnos, pero sobre todo para mantenernos en el camino del Señor. La familia es una sagrada para la iglesia. La familia es un elemento sagrado y que permite siempre una unión familiar. Eso es muy importante, el sentido de unidad. La familia no es solamente para tener hijos, sino para educar a los hijos en los principios de la fe, en los valores del reino. Y la familia es donde se cultiva el amor. El amor es el punto central de la familia y la familia nos da seguridad.
La familia bíblicamente es el lugar para amar y ser amados. Hemos sido creados por Dios para vivir en familia, no como individuos aislados, sino en familia. Dios crea a Adán y Eva y los une en una familia. La familia es el núcleo también de la sociedad, no solamente para la iglesia, es de la sociedad. Hoy estamos presenciando un tema que es terrible, que hoy que la familia se destruye, la familia en la sociedad hoy ya no son los valores que teníamos antes, y esto se contribuye también a disolver nuestras sociedades, nuestro mundo, nuestras comunidades. Parte del problema que tenemos hoy es la parte de destrucción de la familia. Yo voy a decir algo que a lo mejor no nos guste, pero cuando hay un asesinato yo me pongo, ¿cómo es posible esto? Y me hacía la misma pregunta que me hacía mi amigo europeo, me decía, ¿cómo es posible que un muchacho que es un adolescente tome una pistola y por casi nada vaya y mate a otra persona? Y yo le diría, un sicario adolescente, hay un carácter cruel en esa acción. Pero ¿qué tenemos siempre que apuntar? ¿Qué es lo que ha llevado a ese muchacho a volverse un sicario adolescente? Y creo que eso hay que pensarlo. No estoy diciendo que no se castigue, no estoy diciendo que no se haga, pero que tenemos que ser muy condescendientes porque somos violentos. Yo una vez me encontré con una madre que un maleante había matado a su hijo. Esa mujer se dedicó a visitar a esa persona en la cárcel. Y llegó a un punto en que él se convirtió al Señor. Y ella, cuando salió de la cárcel, lo ayudó a instalarse en la sociedad. Y aquel persona, ya más adulto, él decía, yo me arrepiento 1 y 1000 veces de lo que he hecho. No sé lo que había hecho. Y yo creo que hoy tenemos que preguntarnos, hay mucha violencia en nuestra sociedad, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la familia? Y tenemos que trabajar en ese sentido. Quiero concluir solamente con esta experiencia. Mucha gente me ha preguntado por qué la iglesia en Cuba ha crecido tanto. Realmente ha crecido. Y cuando usted va a ver, en Cuba hay un término que le llaman casa culto. O sea, un hogar que se convierte en un culto. En el hogar se adora, no se construyen tantos templos, pero hay no sé cuántas casas culto. Es crecimiento así. Y esa casa culto no solamente tiene un propósito de crecer, hacer que la iglesia crezca. Eso es un aspecto importante para la iglesia. Pero sobre todo es, como dice el himno, brilla en el sitio donde estés. Es para brillar. Que una familia cristiana tiene que ser luz en medio de su comunidad. El otro día una hermana me decía algo muy interesante. Ya tenemos 29 años como iglesia en el barrio del Inca. Darío nos contaba que él en la iglesia la abre para todas las cosas, las actividades de los vecinos, de la junta. Todos vienen a la iglesia y la ven como parte suya. Y yo creo que eso es muy importante, que nosotros reflexionamos sobre esto. Brilla en el sitio donde esté. Claro que cuando nosotros nos dicen, no, nosotros tenemos un trabajo con niños, con discapacitados, etcétera, pero la comunidad del Inca, tras 29 años, podemos decir que nos hemos enraizado, hemos tenido el sabor de calle, el sabor de pueblo, el sabor de barrio de esta comunidad del Inca. Yo diría, pensemos y actualicemos qué dice la Biblia acerca del divorcio. Pero creo que los tiempos que vivimos son tiempos para exaltar, para robustecer el sentido de la familia. Y que la familia cristiana hoy, y es el desafío hoy para ustedes, es que brillemos en el sitio donde estemos.
Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a nuestra familia y que podamos seguir adelante en los caminos del Señor. Amén. Bueno, vamos bendecidos y con estos desafíos que tocan a nuestro corazón, que llaman a nuestra mente, para seguir cercanos a lo que nos dice la palabra del Señor. Esperamos que esta semana sea de bendición para sus vidas. Por favor, tienen los datos en la pantalla en donde pueden ustedes hacer depósitos o transferencias de diezmos y ofrendas para la iglesia, si eso el Señor ha puesto en su corazón. Y por favor, no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar pendientes en esta comunidad digital. Tenemos varios recursos, varios espacios donde podemos seguir compartiendo a través de los canales virtuales de la Iglesia Evangélica del Inca. Que Dios les bendiga.